Y llegó la hora de hablar de la viscosidad. Si te interesa conocer un poco más acerca de esta propiedad de los fluidos y también saber con qué se come o incluso cómo se mide, quédate conmigo y acompáñame a descubrirlo. Para empezar a entender un poco más acerca de lo que es la viscosidad, vamos a recurrir a un ejemplo muy práctico que nos puede dar una mejor noción del significado de la palabra viscosidad y acercarnos, orientarnos más a lo que es la definición del diccionario. Para ello, habría que ver cómo fluye un aceite lubricante, por ejemplo, para un motor de un punto a otro. Si se dan cuenta, estamos viendo cómo fluye, ¿sí? Si podemos apreciar ello, también podemos determinar que esta fluidez, pues tiene como tal cierta velocidad. Si nos centramos en fluidos o líquidos un poco más cotidianos, como por ejemplo el agua, vemos que su fluidez es mucho más rápida. Esta fluidez que nos está indicando que la viscosidad es nula o que no existe, no es así. Nos está indicando que la viscosidad es demasiado baja, por lo tanto la fluidez es muy rápida. De lo contrario, si este líquido no contara con viscosidad, este solito se desparramaría por los bordes y se saldría sin ninguna provocación alguna, sin ni siquiera tocar el vaso. Entonces, sí tiene viscosidad, pero su viscosidad es muy baja. Y de hecho podemos a partir de este momento tomar la viscosidad del agua como punto de partida o punto base y otorgarle de cierta forma la unidad. ¿A qué me refiero con unidad? Que el agua tiene de viscosidad 1, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello, pero de momento definamos que la viscosidad del agua es 1. ¿1 qué? Ahorita vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces, partiendo de ello, también tenemos otros fluidos o líquidos en la vida cotidiana que nos empiezan a indicar otras velocidades de movimiento, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, la miel de abeja, cómo tarda en fluir, ¿sí? Aquí vamos a notar algo curioso, esta lentitud. Si se dan cuenta, a partir de ello ya podemos empezar a definir lo que es la viscosidad. Esta viscosidad, si se dan cuenta, cuando yo recién volteé el vaso, hubo como que una resistencia, una oposición a qué? A moverse, a iniciar esa fluidez. Apenas se está generando esa fluidez en este momento. Apenas estamos viendo por qué. Porque la viscosidad en este líquido, en este fluido, en esta miel, es demasiado alta. Por lo tanto, nosotros podemos percibir que pues va a ser muy lenta. Teniendo en cuenta ello, nos podemos dar cuenta nosotros que la viscosidad de un aceite lubricante pues tiene una magnitud y va a tener también con ello una unidad de medida, ¿sí? Y también podemos empezar a definir lo que es la viscosidad. Si te diste cuenta con el agua, la fluidez fue muy rápida, de tal manera que nos pudimos llegar a cometer el error de decir que este líquido no tiene viscosidad, pero como ya partimos de la idea de que su viscosidad es 1, pues no podemos definir como viscosidad cero, ¿no? A partir de ahí vimos que en el aceite la viscosidad era un poco más alta, que fluía un poco más lento, pero no tan lento como en la miel. Si te diste cuenta, hasta el último líquido que fue la miel, que en ese momento nos dimos cuenta que como que había una oposición, una resistencia. Bueno, pues básicamente es lo que es la viscosidad. Si nosotros buscamos la definición en un diccionario, podemos encontrar que la viscosidad es la resistencia a la fluidez. Se resiste a moverse, se opone a ese movimiento, a esa fluidez. ¿Ok? Básicamente, y a grandes rasgos, esa es la forma en la que podemos definir como tal la viscosidad, una resistencia a la fluidez. Con este ejemplo práctico que acabamos de ver, podemos notar que el aceite, la miel y el agua tienen viscosidad, aunque en diferentes magnitudes. Ahora, pese a la magnitud, también tenemos que hablar de la unidad de medida en la que se tiene que medir, valga la redundancia, esta viscosidad. Así como la distancia se puede medir en metros, kilómetros, pulgadas, yardas, por decir algunas unidades de medida, o la masa en kilogramos o libras, o incluso el tiempo que se mide en segundos, en minutos,
También tenemos unidad de medida para la viscosidad. En la pequeña práctica ustedes pudieron observar que cuando yo volteé la miel, esta tardó un momento en empezar a moverse. Bueno, a partir de ello podemos definir que existen dos tipos de viscosidades. Si te diste cuenta, tardó mucho tiempo en empezar a moverse y mientras ya estaba en movimiento, como que tardaba un poco menos, pero al igual de todo era lento, ¿no? Al final del día, esto nos va a definir dos tipos de viscosidades. La primera viscosidad la vamos a llamar como tal viscosidad cinemática, que es en la que nos vamos a enfocar más y pues en la que vamos a tratar de explicar un poco más. Y también tenemos la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica se centra en la fluidez de un fluido cuando éste ya está en movimiento, mientras que la cinemática se centra en la fluidez de un fluido partiendo del reposo. ¿Ok? Muy bien, en la viscosidad cinemática vamos a tener unidades de medida y ahorita la vamos a explicar, mientras que en la viscosidad dinámica tenemos dos unidades de medida que son bastante aceptadas en el ámbito de la medición de esta misma viscosidad. En el sistema internacional tenemos la unidad Pascal segundo, mientras que en el sistema segesimal tenemos como tal la unidad Poissy. Esta unidad de medida es nombrada así gracias al médico fisiólogo francés Jean-Léonard Marie Poiseuille. Este médico como tal pues dio parte de su apellido para nombrar a esta viscosidad. Sin embargo, estas unidades de medida son muy pequeñas, estas magnitudes son muy pequeñas, que es muy común utilizar una centésima parte de lo que es la unidad. Por eso la mayor parte de las viscosidades que ves en esta unidad se leen como centipoise. ¿De acuerdo? Eso es en la parte de la viscosidad dinámica. Esto de primera mano lo hicimos así. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, vamos a centrarnos más que nada en la viscosidad cinemática, que es donde más nos interesa ondear un poco más y donde la explicación de este video se va a centrar. En la viscosidad cinemática vamos a tener también varias unidades de medida bastante establecidas, unas del sistema internacional y otras también del sistema segesimal. El primer sistema, el sistema internacional, nos da a nosotros la unidad de medida más común, que es el milímetro cuadrado por segundo. Si te das cuenta, esta unidad de medida es una especie de velocidad, nada más que en lugar de ser lineal, como estamos acostumbrados al ver metros por segundo, metros por hora, perdón, o kilómetros por hora, en este caso es una superficie, milímetros cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados sobre segundo. Aquí hay que tenerlo en cuenta que es una especie de velocidad, pero superficial, ¿ok? De esta manera nosotros nos podemos dar cuenta de cierta forma cómo es que funciona la viscosidad. Imagina un cuadro de 1 milímetro por 1 milímetro y en el centro colócale una gotita de un líquido. Después mide el tiempo que va a tardar esta gotita en cubrir toda esta área. ¿Ok? Para ello, pues nos damos cuenta que la viscosidad está referida a una fluidez, una velocidad o una forma en la que está fluyendo el líquido. ¿Ok? O cómo se está derramando o cubriendo esta superficie. Eso es en el sistema internacional. Y en el sistema segesimal para la viscosidad cinemática tenemos lo que es el Stokes. Esta viscosidad es nombrada así por el físico matemático irlandés George Gabriel Stokes. Este científico dio su apellido para nombrar a esta viscosidad. Y de la misma manera que ocurre con la viscosidad dinámica, esta viscosidad, las magnitudes para medirla son demasiado pequeñas, por lo que se tiende a utilizar una centésima parte de la unidad para poder medir con exactitud estas viscosidades, siendo así que la viscosidad más adecuada o más aceptada por parte de la medición de viscosidades son los centi-Stokes. ¿Ok? Muy bien, con esto concluimos la parte de las unidades de la viscosidad. Ahora pasamos a ver de qué otra forma se puede llegar a medir o a evaluar como tal la viscosidad en función de sus magnitudes y las unidades de medidas que esta conlleva. Por ejemplo, hace un momento hablábamos con la pequeña práctica, con el pequeño experimento que vimos
de cómo se movía el agua y definíamos que este tiene una unidad. Con ello, con la parte de lo que vimos ahorita con las unidades de medida, podemos ya determinar qué tipo de viscosidad tiene el agua. Podríamos determinar que el agua tiene 1 milímetro cuadrado por segundo o un centistock de viscosidad. Si te das cuenta, ya empieza a tomar sentido. Esto porque definíamos que el agua iba a ser nuestro punto de partida. A partir de ello, todo lo que se mueva más lento va a crecer en magnitud y pues va a venir acompañado de una de estas unidades que acabamos de ver. Ahora, parte de este contenido nos va a ayudar a entender un poco más acerca del comportamiento de las viscosidades en algunas otras aplicaciones. Por ejemplo,